Sí, Miss, ya está. Por favor, sí. Buenas noches a todas y todos. Bien. Vamos a empezar el día de hoy con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Son modelos pedagógicos, ¿sí? Entonces, necesito escuchar a las estudiantes para hacer el trabajo más dinámico. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Miss, se le escucha fuerte y claro. Puede empezar. Si no se le va, el tiempo le va a faltar para las dos clases. Por lo menos para el inicio. Sí, ya están los alumnos ahí, Miss. Sí, están, sí, ya. Bien. Buenas noches. Bien, solamente me van a escuchar. Me gusta mucho conversar, dialogar, porque es importante que nosotros expresemos. Me gustaría saber lo que ustedes van entendiendo con respecto a lo que vamos trabajando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de modelos pedagógicos, ¿de qué estaremos hablando, verdad? ¿Qué es un modelo? Modelo viene a ser todo aquello que nos da a marcar las pautas, ¿no? Marca pautas para seguir algo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes están observando la primera diapositiva, ¿no? Están mirando una serie de situaciones, ¿verdad? Estamos mirando lo que es un cuadro sobre contaminación ambiental, violencia familiar, corrupción, discriminación, pandemia, obesidad. Son situaciones que se presentan en nuestro contexto, ¿no? Actualmente. ¿Quién no está escuchando hoy en día que no todos los días hablando de corrupción? Estamos escuchando todos los días sobre la contaminación ambiental. Escuchamos todos los días sobre violencia familiar. Estamos escuchando, estamos viendo que hay discriminación. Y más de estos problemas pueden existir, y existen otros problemas más. La pandemia hoy en día, ¿no? Entonces, son estas situaciones que nosotros observamos en el contexto, ¿no? Cada día van apareciendo nuevos problemas, nuevas situaciones, nuevos desafíos para el ser humano. Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿qué hacemos frente a estas situaciones? ¿Cómo podemos actuar? ¿No? Dice, ¿cómo cambiamos esta sociedad? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer?
para cambiar esa situación. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos una situación actual tan real, ¿no? Y tenemos que ponernos a pensar y decir, ¿cómo cambiamos? ¿Qué hacemos para nosotros buscar un mundo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en este contexto vemos a una persona que está imaginando, ¿no? Un mundo diferente. Se imagina, por ejemplo, familias saludables. Se imagina, por ejemplo, una relación adecuada entre padres e hijos, donde ya no exista tanta violencia, ¿no? Entonces, las personas se imaginan y dicen, ¿y qué hago yo ahora? Frente a las otras situaciones, dice, frente a la situación de la corrupción, de la situación política en la que estamos viviendo, ¿no? Dice, ¿qué elecciones libres? Eso es lo que quiere. Autoridades honestas, reglas claras. Entonces, este imaginario, ¿no?, de sociedad que nosotros queremos, no se puede lograr de pronto quiero y ya se puede, y puede suceder esto. No, tiene que pasar procesos, tiene que pasar el tiempo para poder nosotros construir la sociedad que nosotros queremos. Frente a ello, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer propuestas, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y en educación, ¿qué hace la educación? ¿Cuál es el rol, ¿no?, de la educación en este proceso de transformación de la sociedad? ¿Cuál es el rol de la educación en el sentido de que queremos un mundo mejor? ¿No es cierto? Alguien se tiene que ocupar de eso para poder cambiar la sociedad o el mundo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, dice, aparecen los modelos pedagógicos. ¿Qué serán los modelos pedagógicos? ¿No? Dice, un modelo pedagógico viene a ser, si nosotros anteriormente, aquí vemos cómo una persona sueña, imagina, ¿no es cierto? De acuerdo a la situación que hubo primero, imagina un mundo diferente. Entonces, modelos pedagógicos, representación del mundo. O sea, ¿cómo es ese mundo en la que nosotros estamos viviendo? ¿Y para qué hacen esa representación del mundo? Dice, para explicar teóricamente lo existente. ¿Qué significa explicar teóricamente lo existente? Esto significa que yo, por ejemplo, la violencia familiar, tenemos que buscar marcos teóricos que nos digan por qué ocurre esa violencia familiar. ¿Por qué las personas son violentas? Entonces tendríamos que buscar, ¿no?, teoría psicológica para comprender el comportamiento humano, ¿no? ¿Y por qué queremos explicar? Dice, entonces si nosotros tenemos el conocimiento, el saber, entonces podemos comprender esas situaciones que ocurren en nuestra vida, en nuestra sociedad. Estas personas actúan así porque, por ejemplo, la violencia, ¿no?, porque vienen de familias, ¿no?, de familias o hogares, ¿no?, donde han vivido, de hogares violentos. Entonces, la teoría nos está diciendo que si nosotros vivimos en un espacio donde ha habido violencia, donde he sido castigado, donde he sufrido de repente bullying, entonces eso se queda en nosotros y más tarde, cuando sea adulto, voy a repetir la misma historia.
¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo un modelo pedagógico. Entonces, una vez que yo comprendo lo que existe, lo que hay, lo que sucede en este contexto, lo imagino y luego digo, ah, ya, mira, el mundo real, esto lo que existe acá es por esto. Estamos sustentando, argumentando del por qué existen esas situaciones, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, nosotros al tener el conocimiento y saber por qué existen esos problemas, por qué se dan esos problemas, entonces decimos, ah, esto sucede por esto. Entonces podemos nosotros decir, ah, ya, si es por esto que existe, por ejemplo, la violencia existe porque ya hemos vivido en espacios, en contextos, en familias, ¿no?, donde ha existido la violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esa situación? Tendríamos que ir, por ejemplo, las familias tendrían que tener un apoyo psicológico, ¿no?, para que puedan, ¿no?, darse cuenta de esa situación y mejorar. ¿Sí? Así, Muy bien. así. Mira, ¿de qué clase? Muy bien. Entonces, ¿qué será un modelo pedagógico? Un modelo pedagógico se constituye, dice, a partir del ideal del hombre que la sociedad concibe. Que la sociedad concibe. O sea, nosotros decimos, esta es nuestra sociedad, pero como yo quiero transformar esto, quiero tener en el futuro este tipo de persona. Quiero que tenga estas características, quiero que tenga estas aspiraciones, quiero que tenga estas capacidades, quiero que tenga estas competencias. Imaginamos un hombre ideal para revertir la situación en la que nosotros estamos viviendo. Por eso dice, concibe según sus necesidades y para ello planifica un tipo de educación a ser impartido en las instituciones educativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué será un modelo pedagógico? Si alguien me escucha. Nada. Entonces, nosotros vamos a ver que ese modelo pedagógico lo concibe el hombre porque quiere transformar un mundo en el que está viviendo, ¿no?, para el futuro de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el mundo no es estático, el mundo se dinamiza día a día. Todos los días estamos en permanente cambio. Entonces, nada puede ser estático. Cuando yo planifico algo ahora, tiene que ser para el futuro. Para el futuro. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese ideal de hombre, en ese futuro, entonces decimos, ah, ya, para nosotros llegar a ese ideal que nosotros queremos, entonces vamos a hacer tales y tales cosas. ¿Sí? Entonces, dice, según de Zuviria, un educador, dice, ¿cuáles son esas experiencias que a mí me dicen el modelo que yo estoy utilizando? Por ejemplo, él dice que el cuaderno de un niño ya es un referente para darnos cuenta de cuál es el modelo pedagógico que estamos trabajando actualmente. Los textos que usamos, un tablero con anotaciones, la misma forma de disponer el salón, ¿sí? Por ejemplo, si yo entro a un aula, veo a los estudiantes sentaditos en carpetas, uno detrás de otro, ¿qué modelo será?
es el modelo tradicional, ¿no? Si yo veo que entro a mi aula, entro a un aula y veo a la maestra o maestro delante de los niños y con su tiza y su pizarrón, entonces para mí la lectura es que aún mantiene el modelo tradicional, ¿no es cierto? Simplemente el mapa, dice, o el recurso didáctico nos dice mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que aparentemente podría pensarse. Yo podría decir, no, yo no estoy trabajando con el modelo tradicional, yo ya estoy trabajando con el modelo moderno, el modelo constructivista, pero sin embargo, yo miro las evidencias, ¿no? Veo las evidencias que hay en mi aula y seguimos aún trabajando bajo un modelo tradicional, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener como maestros mucha visión sobre ¿no? Sobre esos paradigmas que a veces nosotros nos quedamos, nos cerramos en unos paradigmas y no queremos romper, ¿no? No queremos romper con esa situación porque nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, qué difícil es sacar a un maestro de la tiza y el pizarrón, ¿no? Bien difícil. Hoy en día, la pandemia nos ha puesto nos ha puesto en una situación, ¿no? Con un reto, pero increíble. Ahora podremos utilizar pizarrón, tiza, plumón, tal vez, pero hoy en día la pandemia nos ha puesto a la escuela, nos ha puesto entre la espada y la pared. Nos tenemos que adecuar a esa situación, ¿no? Y romper, y estamos rompiendo algunos paradigmas de la escuela, ¿no? Presencial. Porque la escuela, el niño, con esto nos estamos dando cuenta, o estamos, ¿qué te digo?, poniendo en práctica nuevas formas de aprender y enseñar, nuevas formas, porque nadie preveía que se venía esta situación, no hemos estado preparados, pero sin embargo, estamos, ¿no? Estamos ante esta situación y tenemos que sacar todos nuestros recursos y buscar nuevos recursos para poder atender a nuestros estudiantes en este contexto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué modelo pedagógico nos dice, ¿no? O nos ayudaría a responder bajo qué, ¿no? Bajo qué enfoques nosotros estamos trabajando actualmente, ¿verdad? Entonces, si eso nos dice Zuviria, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo trabajan ustedes? Analicen, quiero que analicen, los que han tenido ya experiencia en aula, que analicen y vean cuáles son esas prácticas pedagógicas que tienen en el aula para poder darse cuenta bajo qué modelos aún estamos trabajando. Porque podríamos nosotros decir muy alegremente que estamos trabajando bajo un modelo constructivista, por ejemplo, un modelo social, ¿no? Pero nuestra práctica de repente puede decir otra cosa, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que estar atentos a los sucesos, ¿no? A los marcos teóricos también,
para ver cómo nosotros nos vamos adaptando, adecuando, ¿no?, a estos procesos de cambio que hoy en día se dan así muy, muy veloz. Nunca se detienen los cambios. Muy bien. Dice, todo modelo pedagógico trata de responder sistemática y coherente al menos a estas tres preguntas. Cuando nosotros queremos plantear un modelo pedagógico, ¿no?, entonces tenemos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? Un ser humano que sea calladito, mudo, que no participe, que no analice, que no piense, ¿no? ¿Qué ser humano queremos? Para responder a ese contexto, por ejemplo, que hemos visto en la primera diapositiva, ¿qué ser humano necesitamos nosotros formar en la escuela? Ahora, la otra pregunta que se debe hacer todo modelo pedagógico dice, ¿quiénes deben impulsar el proceso educativo? ¿Quiénes? ¿Seremos nosotros? ¿Serán los maestros, los estudiantes, los padres, las autoridades? ¿Quién debe ser el impulsor del proceso educativo? Y la otra pregunta es, ¿con qué métodos y técnicas puede alcanzar mayor eficacia la enseñanza? O sea, que tenemos que nosotros tener este imaginario, ¿no?, para poder plantear un modelo que transforme nuestra sociedad, teniendo en cuenta nuestras propias necesidades, nuestros propios problemas. Porque no podemos imaginar un modelo sin tomar en cuenta nuestra realidad, porque simplemente no respondería, ¿no?, y no contribuiría a la transformación, ¿no? Ni siquiera lograría decirnos qué persona queremos, qué persona se logrará al término de. Ahora mi pregunta es, si me están escuchando, mi pregunta sería, si nosotros miramos nuestro currículo nacional, ¿qué modelo pedagógico tiene? ¿Sí? ¿Qué modelo? Nos dice es un modelo basado en competencias, pero ¿a qué modelo pedagógico responde? ¿No? ¿Qué modelo pedagógico propone que se debe desarrollar competencias en nuestros estudiantes? Hay un perfil del estudiante al término de la educación básica, ¿no? Ese es el ser humano que hemos ideado hasta el 2021. Pero del 2021 se tiene que hacer un nuevo perfil al siguiente plan, al siguiente proyecto, de acuerdo al siguiente proyecto educativo nacional, que es al 2036. Entonces, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán esos componentes que tiene o en qué se basa un modelo pedagógico? Tiene que tener bases teóricas, ¿no es cierto? Vamos a tener bases teóricas. O sea, tiene que sustentar con marco teórico el modelo que quiere implementar. Entonces, no se puede crear un modelo si no tiene, ¿no?, esta parte.
Ahora, un modelo debe tener enfoques pedagógicos. ¿Sí? Si no tienes, por ejemplo, nosotros nuestro currículum, ¿qué enfoques pedagógicos tiene nuestro currículum? ¿No es cierto? ¿Qué enfoques, por ejemplo? Tenemos el enfoque de intercultural, el enfoque de derecho, el enfoque del bien común, el enfoque de la inclusividad, ¿no? Entonces, tenemos que tener esos enfoques. Y dentro de nuestras áreas también tenemos enfoques, ¿no? Por ejemplo, en matemática, el enfoque es por resolución de problemas. En comunicación, el enfoque comunicativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso se tiene que ir planificando de acuerdo al modelo que se quiere implementar en la educación de un país, de una región, ¿verdad? Ahora, dentro de otro de los componentes, el rol del estudiante y del docente. Ahora, en este modelo pedagógico, tienen que decir, ¿cómo queremos que sean los estudiantes? ¿Cómo queremos que sean los docentes? ¿Cuál va a ser el rol del estudiante y cuál va a ser el rol del docente? Que los estudiantes simplemente se queden callados y el maestro hable. Ya, ese va a ser el modelo. O quiero que mis estudiantes sean participativos, ¿no? Sean críticos, ¿no? Que sean solidarios. ¿Cuál es el rol del estudiante que le vamos a dar en este modelo? ¿Y cuál va a ser el rol del docente? Por ejemplo, en nuestro currículum, en el modelo del currículum que estamos trabajando, ¿cuál es el rol del estudiante? El rol del estudiante es ser activo, es participativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el rol del maestro se convierte en un rol de facilitador. O sea, ya no es la persona, en este modelo, el docente no es la persona que tiene la última palabra. Es el docente, su rol del docente es acompañar permanentemente al estudiante, ¿no? Para que él vaya construyendo, ¿no? Su aprendizaje, vaya desarrollando sus competencias, ¿no es cierto? Entonces, ese es el rol, por ejemplo, que nosotros tenemos actualmente de acuerdo a nuestro currículum. Ahora, ¿cuál es el otro componente? El otro componente son las experiencias positivas en la práctica educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día escuchamos hemos escuchado, por ejemplo, el FONDEP, el Fondo Nacional de la Educación Peruana, de Desarrollo de la Educación Peruana, ha hecho algunos concursos, algunos programas, por ejemplo, el maestro que deja huellas, el maestro innovador. Entonces, hay experiencias, pero excelentes en cada región, en escuelas rurales, urbanas. Entonces, este modelo, si quiere ser, por ejemplo, el modelo para Perú, va mirando esas experiencias y va mirando las experiencias que han tenido éxito. Las acoge, esas experiencias, y las integra, ¿no? Al modelo en el cual se quiere implementar. ¿Mm? Entonces,
estas experiencias que han tenido, ¿no?, resultados en una escuela o en varias escuelas, entonces se convierten en referentes, ¿no?, de éxito del modelo que se quiere implementar. Entonces, hoy en día, muchos docentes, ¿no?, están ávidos de hacer cosas interesantes en sus escuelas. Uno cuando visita escuelas, conoce escuelas, encuentras algunos docentes queriendo hacer cosas diferentes, ¿no?, y tienen éxito. Y eso sirve, esas experiencias sirven como base para crear esos modelos, ¿no? El FONDEP tiene ya ha recopilado una serie de experiencias exitosas, ¿no?, proyectos de innovación que están dando resultados, ¿no?, de acuerdo al modelo que nosotros estamos trabajando, que es el enfoque por competencias, ¿no?, que es el modelo constructivista. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de marco teórico, de bases teóricas, estamos hablando de bases teóricas de diferentes puntos de vista, de diferentes miradas o de diferentes ramas. Por ejemplo, bases teóricas filosóficas, ¿no? ¿Qué dicen los filósofos frente a la educación? La educación es un espacio transformador donde el hombre tiene que aprender a pensar, a razonar, a cuestionar, a juzgar, ¿no?, de una manera crítica. Por eso en las escuelas de hoy se propone que el estudiante debe desarrollar el pensamiento crítico. Pero ¿cómo se desarrolla ese pensamiento crítico? ¿Solamente leyendo? No, señor. Yo leo, por ejemplo, para desarrollar el pensamiento crítico, yo tengo que leer, y bastante tengo que leer. Porque para hacer una crítica constructiva, tengo que saber argumentar. ¿Y cuál es mi base para argumentar? Son el marco teórico. Es todo lo que yo he leído con respecto a los temas que vamos a trabajar. Si yo no leo, entonces no voy a poder, por ejemplo, hacer una crítica constructiva frente a alguna postura de otra persona. Por eso dice la filosofía nos demanda al ciudadano, a la persona, a leer, ¿no?, para poder argumentar, ¿no?, para poder nosotros defender una postura. Si nosotros defendemos una postura solo porque creo, eso no es válido. No es válido. Nosotros tenemos que defender una postura con base teórica, ¿sí? Y la filosofía es la que a nosotros nos reta a pensar. Por eso dice, ¿qué estás haciendo cuando uno está medio oído? Dice, estoy filosofando, estoy pensando.
estoy cuestionando. Esa es parte de la filosofía, cuestionar. ¿Sí? Porque cuando nosotros cuestionamos, ¿no? Cuando nosotros cuestionamos, ¿no? Estamos pensando porque no estoy de acuerdo. Estoy cuestionando porque no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Por las razones, ¿no? Que yo creo, mediante las lecturas que he tenido, ¿no? De las diferentes lecturas que hemos tenido, entonces yo he sacado una conclusión y de ahí he puesto mi postura. ¿Sí? Ahora las bases filosóficas, también tenemos las bases psicológicas, ¿no? ¿Qué nos dice las bases psicológicas? Ahí vemos qué tipo de persona queremos. Queremos personas sumisas, queremos personas muy, ¿cómo les podría decir? Imponentes. Queremos, ¿qué tipo de persona queremos? Entonces, ahí también entran las bases psicológicas, las bases antropológicas y las bases sociológicas. Las bases antropológicas nos dicen qué tipo de hombres somos, qué tipo de hombre hemos sido, qué tipo de sociedad hemos sido, cuáles eran esas nuestras costumbres, cuáles eran nuestras formas de vida, ¿no? Cuáles son esas tradiciones que tenemos nosotros, que hemos tenido, actualmente cómo somos nosotros, ¿no? Y luego, en base a eso, decimos ahora cómo queremos que sea el ciudadano del futuro, porque nosotros en la escuela formamos los ciudadanos del futuro, no formamos los ciudadanos actual. Recuerden que la primaria y la secundaria y la educación básica terminan, pues en muchos estudiantes terminan a los 16, 17 y 18 años, ¿no? Y después de eso siguen en la universidad y todavía para ejercer realmente la ciudadanía plena, todavía van a seguir formándose. Aunque muchos ya empiezan desde muy jovencitos a tomar decisiones, ¿no? Bueno, porque han tenido en sus hogares, en sus experiencias de vida, han tenido la oportunidad, ¿no? Tal vez de tomar esas decisiones, entonces eso les ayuda a madurar con mayor rapidez. Pero algunos esperan un poco de tiempo. Pero cuando realmente van a ejercer su ciudadanía es cuando empiecen a tomar decisiones, ¿no? A favor de su comunidad, de su sociedad, de su entorno, ¿no? O donde ellos se están desarrollando, creciendo. Y finalmente tenemos las bases teóricas sociológicas. ¿Cuáles son esos comportamientos que hemos tenido como sociedad? Por ejemplo, actualmente, ¿cuál es la forma de comportarnos que hemos tenido en toda esta situación de la pandemia? Muchos nos hemos dado cuenta que no somos tan solidarios, porque a muchos no les interesa la vida del otro. Sale sin mascarilla, igual va y no respeta, por ejemplo, el metro y medio de distancia. Le dice que no suban al bus cuando está lleno, igualito les llega y suben al bus, ¿no? Se juntan, hacen fiesta. Entonces, ¿qué tipo de personas somos, no? Entonces, eso nos da cuenta de que no todos somos solidarios. Entonces, nosotros, eso va mirando la sociología y te dice, bueno, somos este tipo de sociedad, ellos analizan y dicen, tenemos este tipo de sociedad, este tipo de personas. Entonces, ¿qué hacemos frente, ahora educación, qué hacemos frente a estos ciudadanos que tienen estos comportamientos? Entonces, esas son las bases que a nosotros nos va a dar cuenta para tomar la decisión
del modelo pedagógico que queremos implementar en la educación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que tener oportunidad de poder conversar, dialogar, discutir. Si eso no ocurre, ¿no? No dicen los filósofos, no dice la psicología, no lo dice la sociología. Si eso no ocurre, entonces nuestras relaciones cada vez van a ser más distantes, porque en una sociedad, queremos formar una sociedad solidaria, una sociedad competitiva, adecuada para todos, en igualdad de condiciones para todos. Queremos una sociedad no inclusiva. Si no hay diálogo, entonces lo que nosotros queremos construir no se va a dar. Porque el ser humano es eminentemente social. Entonces, donde demuestra todas sus capacidades es cuando comparte. Y si no comparte, se ve limitado, ¿no? Se ve de expresar y poco a poco se va perdiendo esa necesidad de comunicarse, de relacionarse, ¿no? Entonces, esas son las bases teóricas, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a mirar el contexto, ¿no? Nuestra realidad y a sustentar y argumentar por qué nosotros debemos tener tal o cual modelo pedagógico que ayude a transformar esa sociedad que nosotros queremos cambiar, ¿no? Seguramente que ustedes me están escuchando y ya en su cabeza, ¿no? Estará sucediendo esta pregunta: ¿y qué puedo hacer yo para poder contribuir a esa transformación? O estarán pensando, yo a mis hijos, yo quiero ver esta sociedad, esta forma de vida para mis hijos. Y acá cuando ellos sean ciudadanos, ¿no? Puedan ejercer su ciudadanía con plena autonomía, quiero que tengan esto. Entonces, de esa manera, si nosotros pensamos de esa forma, vamos a poder, ¿no? Construir una sociedad entre todos, porque no se construye en forma aislada, se construye entre todos, ¿no? Cuando se construye algo aislada, uno cree que es el que lo implementa, el otro no se deja implementar. ¿Por qué? Porque no ha sido parte de él. O sea, nosotros tenemos que sentirnos parte de, para poder, ¿no? Implementar, adecuar, ¿no? Y hacer, ¿no? Que esto, que cada propuesta se logre el objetivo que nosotros nos planteamos, ¿sí? Y finalmente dice, un modelo toma en cuenta lo siguiente. O sea, para crear un modelo, nosotros, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este modelo? ¿Qué vamos a lograr? Si no hay un propósito, entonces el modelo va a ir, bueno, pues va a hacer lo que puede, pero no va a tener claridad con lo que quiere lograr. Entonces, eso es lo primero que tiene que ser. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con este modelo? ¿Qué enseñar? Para lograr ese propósito que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero que aprendan estos chicos? ¿Qué deben saber los estudiantes para lograr ese propósito, por ejemplo? ¿Cuándo enseñar?
Nosotros tenemos un nivel inicial, tenemos el nivel primaria y secundaria y finalmente superior, ¿no? Entonces, es secuenciado, pues. Yo quiero este perfil de persona, entonces, este es el término de. Entonces yo digo, en inicial aprenderán tal cosa, en primaria tal cosa, en secundaria tal cosa y en superior tal cosa. Entonces, una secuencia, porque no podemos querer, no puede ser en forma desordenada o cuando quieran o donde quieran, sino tenemos que secuenciar. ¿Qué es lo que debe tener como base, por ejemplo, en la inicial, luego primaria? ¿Qué es lo que debe aprender sí o sí en secundaria y luego finalmente en superior? ¿Con qué enseñar? Tiene que tener los recursos educativos, ¿no? Pero no, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, si yo tengo un libro que es como la Biblia para el grado y de ese libro yo no salgo, entonces no estaríamos cumpliendo con el modelo. Porque para cumplirse con, por ejemplo, con el modelo de nuestro currículo nacional, tenemos que utilizar diversos recursos educativos, ¿no? Y nosotros como maestros en muchas escuelas y también desde el Ministerio de Educación exigen el uso del libro y por eso en las escuelas decimos el libro es como la Biblia y solamente eso tenemos que darle todos los días y no nos damos espacio y no hay espacio para crear, ¿no? Y utilizar, buscar otros recursos que pueden ser mucho más interesantes, ¿no? Que el libro. Por ejemplo, yo quiero trabajar lo que es la contaminación ambiental y en el libro estamos aprendiendo que no echar la basura. Pero si yo les saco a mis estudiantes a darles un paseo por por los alrededores de donde está la escuela, seguramente que ahí van a darse cuenta mucho mejor de lo que es pues la contaminación ambiental, ¿no? Porque ahí van a oler, van a ver la cochinada, ¿no? Todo lo que puede existir ahí en el contexto, en la vida real, ¿no? Por eso dice, los recursos educativos debe darse desde el modelo, ¿no? Y nuestro modelo ahí tiene una fallita, porque dice, nos da un libro y de ese libro tenemos que sacarle el jugo, pero no es lo único, ¿no? ¿Cómo se cumple? Entonces tenemos que evaluar. O sea, si nosotros ya hemos logrado, tenemos claro el propósito, por ejemplo, en nuestro currículo, ¿cuál es los propósitos de aprendizaje? Son las competencias. Entonces, el currículo dice que nosotros tenemos que lograr estas competencias. ¿Sí? Entonces, si ese es mi propósito, ¿no? De aprendizaje, entonces yo tengo que evaluar cómo ese estudiante va avanzando, ¿no? Para llegar a lograr el propósito al término de la educación básica. Porque las competencias propuestas, que son 31, ¿no? Es la misma para toda la educación básica, es la misma. Por lo que la vamos graduando de acuerdo al grado, ¿no? De acuerdo al ciclo, ¿no? Y ahí por eso tenemos los estándares de aprendizaje, ¿no? Los estándares de aprendizaje nos van pauteando lo que debemos lograr en cada grado o en cada ciclo, ¿no? Entonces, eso es un modelo pedagógico. Ahora me gustaría preguntar, pero no podemos, así que será para la siguiente clase, ¿sí? Y con esto hemos terminado el curso de currículo y el tema de hoy, que era modelos pedagógicos, ¿sí? Bien, 2 minutos para hacer el cambio, por favor. 2 minutos para cambiar.